Análisis del comportamiento de la economía global. Rocío Sepúlveda Arévalo, Jenny Rocío Matamoros, Karen Marixa León, Angelicet Pineda, NRC 5063017. A continuación vemos el análisis del comportamiento de la economía a escala global, entonces, donde podemos evidenciar que la economía global en el 2024 muestra una mezcla de resiliencia y desafíos según el Fondo Monetario Internacional. Se espera que el crecimiento mundial sea del 3,1% en el 2024 y aumente ligeramente al 3,2% en el 2025. Este crecimiento es impulsado por una mayor resiliencia en economías como Estados Unidos y varios mercados emergentes, así como por el estímulo fiscal en China. Sin embargo, este crecimiento es inferior al promedio histórico debido a las altas tasas de interés y la reducción del apoyo fiscal, lo que frena la actividad económica. La inflación global está disminuyendo más rápido de lo previsto, con una proyección del 5,8% en el 2024 y 4,4% en el 2025. Los riesgos para la economía global incluyen posibles aumentos en los precios de las materias primas debido a los shocks geopolíticos y problemas en el sector inmobiliario en China. A pesar de estos desafíos, la probabilidad de un aterrizaje brusco ha disminuido y los riesgos para el crecimiento están equilibrados. Funcionamiento de las políticas. Las políticas económicas buscan influir en los niveles de la actividad económica, controlando asimismo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Se dividen en dos grandes grupos. Primero está la política fiscal, que es aquella que se refiere a las decisiones del gobierno sobre el gasto público y los impuestos. Dentro de ellas está la política fiscal expansiva, la cual implica un aumento en el gasto público o una reducción de impuestos, que puede contribuir para combatir el desempleo, pero puede tener como consecuencia un aumento en la deuda pública. Mientras que la política fiscal contractiva implica una reducción en el gasto público o aumento de impuestos. Esto puede ayudar a controlar la inflación o reducir la deuda pública, pero puede desacelerar la economía y aumentar el desempleo. Por otro lado está la política monetaria, en la cual los bancos centrales juegan un papel muy importante, ya que regulan las tasas de interés y la oferta monetaria. De esta manera afectan directamente los niveles del consumo y de las inversiones. Dentro de la política monetaria está la expansiva, la cual se caracteriza por tasas de intereses bajas, ayudando a combatir el desempleo, pero que al aplicarse en exceso puede conllevar una inflación elevada. Y por otro lado está la política monetaria contractiva, que tiene tasas de intereses altas para ayudar a controlar la inflación, pero puede desacelerar el crecimiento económico. Las políticas económicas durante la pandemia de COVID-19 que Colombia implementó. Entonces, dentro de las políticas fiscales está el aumento del gasto público en sectores de la salud para fortalecer este sistema y comprar mayores insumos médicos. También creó programas de ayuda social, como fue el de ingreso solidario, con el cual ayudaban a personas de familias vulnerables, y también amplió los programas de Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Y por otro lado, implementó medidas para aplazar el pago de impuestos, proporcionando alivios financieros. Y dentro de las políticas monetarias, el Banco de la República redujo sus tasas de intereses de manera significativa, y también promovieron mecanismos para que las empresas y hogares pudieran negociar plazos y condiciones de los créditos adquiridos. Como factores macroeconómicos que influyen en la economía global, tenemos que es una disciplina que busca comprender cómo se asignan los recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad, permitiendo identificar y prever crisis económicas. Dentro de los principales indicadores macroeconómicos tenemos como crecimiento económico el Producto Interno Bruto, que es la medida más común del crecimiento económico. Tenemos el ciclo económico, que las economías experimentan fases de expansión y contracción. Tenemos la inflación, poder adquisitivo. La inflación erosiona el poder adquisitivo de la moneda, lo que puede llevar a una disminución del consumo y la inversión. La política monetaria, que serían los bancos centrales, utilizan estas herramientas como las tasas de interés para controlar la inflación.
En tasas de interés tenemos la inversión. Estas tasas de interés influyen en el costo del crédito, afectando así las decisiones de inversión de las empresas y los consumidores. Como política monetaria, tenemos las tasas de interés, son una herramienta clave de la política. Tipo de cambio. Está la competitividad. Las fluctuaciones en el tipo de cambio afectan la competitividad de un país en el comercio internacional. Como exportaciones e importaciones, es un tipo de cambio más débil que puede estimular las exportaciones, pero también puede encarecer las importaciones. Como política fiscal, tenemos el gasto gubernamental. Los gobiernos utilizan el gasto público para estimular o frenar la economía. Impuestos, los cambios en los impuestos pueden afectar el consumo y la inversión. Precios de las materias primas. Como producción, los cambios en los precios de las materias primas pueden afectar los costos de producción de las empresas y la inflación. En economía emergente, las economías se suelen ser grandes productores de materias primas, son particularmente vulnerables a las fluctuaciones en los precios de estas. Como geopolítica, conflictos. Los conflictos pueden generar incertidumbre y afectar el comercio internacional. Sanciones económicas pueden tener un impacto significativo en las economías afectadas. Y como innovación tecnológica, la productividad, la innovación tecnológica puede aumentar esta productividad y el crecimiento económico. Como destrucción creativa, la innovación también puede generar una disrupción y desempleo en algunos sectores. Los indicadores económicos son estadísticas claves que reflejan el estado y el direccionamiento de la economía. Se utilizan para evaluar el rendimiento económico del pasado, presente y futuro. Los principales indicadores económicos son el Producto Interno Bruto, el cual mide el total de los bienes y servicios producidos en el país. El índice de los precios del consumidor mide los cambios en el precio de una canasta fija de bienes y servicios. La tasa de desempleo mide el porcentaje de la población activa que se encuentra en búsqueda de trabajo. El índice de producción industrial mide la producción en los sectores industriales. Ventas minoristas se utiliza para evaluar el gasto del consumidor. Órdenes de bienes duraderos mide el valor de los nuevos pedidos realizados a los fabricantes nacionales. Las tasas de interés es aquella que influye en el costo del crédito y el gasto del consumidor. La balanza comercial mide la diferencia entre la exportación e importación de un país. El índice de confianza del consumidor mide la confianza del consumidor en la economía, lo que puede predecir el gasto del consumidor. La tasa de inflación mide el aumento promedio de los precios de la economía. Las variables macroeconómicas son aquellas que proporcionan información sobre el comportamiento de la economía y ayudan a predecir su evolución. Las principales variables económicas tenemos tres: el Producto Interior Bruto, la tasa de paro e inflación. Pero también existen muchas más variables, tales como la balanza de pagos, balanza comercial, deuda pública, déficit público, tipos de interés, índice de producción industrial y prima de riesgos. Muchas gracias.